Nos vamos a adelantar hoy un poquito a esa fecha señalada del Día del Libro que se celebra mañana. Hoy ya hemos querido rendir homenaje a una escritora de origen canario, Josefina Pla. Este año se cumplen además 2 décadas de su muerte y hemos hablado sobre ella, Laura Ramírez, con alguien que la conoció muy bien. Buenos días, Laura. Buenos días, Marta. Sí, vamos a conocer un poco más a Josefina Pla a través del testimonio de Ángeles Mateo del Pino. Ella es profesora universitaria y conoce muy bien su obra porque hizo la tesis doctoral sobre ella, pero también la conoció personalmente y tuvo un vínculo muy profundo con ella. Al final este reportaje habla de las dos y de ese vínculo porque es imprescindible para que Josefina volviese a sus orígenes aquí en Canarias y para que Ángeles comenzase a divulgar su obra en las islas. Estamos hablando de una escritora que fue polifacética. Ella no solamente hizo poesía, sino también prosa, ensayo, crítica artística, investigación histórica. Fue periodista, bueno, como digo, una artista muy polifacética. Después lo vamos a ver en el reportaje. Ella fue miembro de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. También fue miembro de la Academia de Historia también en Paraguay y recibió reconocimientos en medio mundo. Aquí en España estuvo nominada a los premios 2 veces, al Premio Cervantes y una al Príncipe de Asturias. No se lo concedieron, pero sí que se lo dieron a Augusto Roa Bastos. Es uno de los escritores más importantes de la literatura universal, pero también es el más importante tal vez en Paraguay. Él fue discípulo de Josefina Pla. De hecho, cuando recibió ese premio Cervantes, cuando lo recogió, dijo que imaginaba que se lo daban a su maestra, a Josefina Pla. Vamos a hablar de todo esto en este reportaje, que sobre todo hemos centrado en la poesía, porque sus primeros años, donde ella nació, donde pasó su infancia aquí en Canarias, marcaron para siempre su espíritu poético. Por eso hemos llamado a este reportaje Lobo, el símbolo de la poesía. De niña el horizonte tocaba mi ventana. La fe era toda yo, como el canto era el pájaro. Josefina Pla llega a Paraguay desde España en 1927. Tiene apenas la mayoría de edad, pero ya ha ganado premios de poesía en España y ha publicado en la prensa paraguaya. Y firmé con mi nombre y un escándalo. ¿Quién sabe si es casado? Estaba casada con el artista paraguayo Andrés Campos Cervera. Con él comienza a formarse en el arte del grabado y la cerámica y ambos inauguran en su casa un taller, un horno en el que impartían clase. Tenía el horno de ceramista que estaba casi todo el día encendido. Josefina compaginaba su labor artística y literaria con la periodística. Fue la primera mujer que ejerció esta profesión en Paraguay, tanto en prensa como en radio. El primer recuerdo que tengo de ella es verla por la ventana de la redacción de un periódico de la época llamado El Diario. La esperanza era el nombre de otro juguete mágico y el amor tibia esfera de besos estrelladas. El ansia creativa de Pla se refleja en todas sus obras, pero tal vez sea su poesía la que esté cargada de más elementos personales. El amor y la muerte, todo de mi poesía. Y en cierto modo yo considero que el amor es una forma de muerte, y la muerte una forma de amor. El amor y la muerte se unieron en su vida cuando regresó a España en plena guerra civil. Aquí fallece su esposo y vuelve para enterrarlo en Paraguay. En su país de adopción siguió creando poesía, narrativa, ensayos, teatro, grabados, cerámica, trabajando como periodista, crítica de arte, profesora de universidad e investigadora histórica. Su figura se terminó estudiando en los libros de texto de Paraguay y obtuvo reconocimientos incluso en Estados Unidos. Pero hasta España, la que consideraba su patria grande, no llegaban los ecos de ese nombre, Josefina Pla. Pero yo no sé cuándo, pero yo no sé dónde. Al volver de una esquina, al regresar de un sueño, el horizonte estaba de nuevo en mi ventana. Quería buscar alguna autora que aunara Canarias con América y entonces, bueno, pues eso, me empecé a buscar, pues eso, en la Casa del Colón, el Museo Canario y tal, y no encontraba nada. Entonces una amiga estaba haciendo un trabajo sobre poetas románticas canarias y un día me dice, oye, ¿sabes qué que me he encontrado aquí un nombre de Josefina Pla? He estado mirando, no se sabe si está viva, si está muerta, si es un nombre, un seudónimo. Y entonces digo yo, ¿en serio? Y dice, sí, pero parece que tuvo alguna relación con Paraguay. Escribo la carta diciendo Josefina Pla, dirigida a ella, y en el sobre puse Josefina Pla, Paraguay. Y se la mandó.
y me contesta. Esa decisión, ese gesto, cambió para siempre la vida de estas dos mujeres y devolvió a Josefina a sus orígenes. Y la carta me dice que efectivamente es canaria de nacimiento y que ha cometido todos los pecados que se puedan cometer con la palabra. Que ha escrito poesía, novela, teatro, relatos. Y me manda 2 libritos que son unas plaquettes de poesía de regalo. Para Ángeles, afectuoso recuerdo de una compatriota en la patria grande y en la chica. Estamos en el año 1988. Ángeles es una joven recién licenciada. Josefina supera los 70 años. Así comienza la aventura de Ángeles Mateo del Pino. En cuanto recibe esa carta, viaja a conocer a Josefina. Era una reja, una verja así de metal. Subo las escaleras y me acerco y le digo, ¿usted? Y me dice, ¿y usted quién es? Y le digo, yo soy Ángeles Mateo del Pino. Y dice, ¿y viene de Canarias solo a verme? Digo, sí. Y entonces te digo, yo siempre digo que es realismo mágico, lo real maravilloso, sí, una historia increíble. El realismo mágico continuó en este encuentro. La escritora está convencida de que nació en Lanzarote en 1909. Yo conseguí la partida de nacimiento y se la llevé. La partida de nacimiento dice que nació en la Isla de Lobos y que había nacido en 1903. Y entonces yo le llevo la partida de nacimiento. Le cuento que la Isla de Lobos pertenece a Fuerteventura y empezó a llorar, pero empezó a llorar y me dice, no puedo creer que me haya echado por tierra 70, 80 años de creencia. Y yo le digo, pues sí, no es conejera, es majorera. Nace en Isla de Lobos porque su padre era torrero de Faro. Llega con su mujer embarazada de Josefina. Allí vivió unos 6 años rodeada de un entorno que marcaría para siempre su espíritu poético. ¿Pero usted tiene recuerdos de Canarias? Y me decía, fíjate, sin saber que había nacido en la Isla de Lobos. Dice, mira, yo recuerdo que donde yo nací había un charco de pececillos impescables que con el tiempo pasó a ser para mí el símbolo de la poesía. Y también me acuerdo del espacio donde yo nací, de donde yo jugaba, que habían unas plantitas como dedos de ángeles. Una imagen que a mí me parece preciosa, dice, el mar Atlántico, el mar que nunca tuve, pero en mis sueños es mi más secreto espejo. Su poesía, hay referencias al mar, hay referencias a su madre, hay referencias a su padre, sobre todo, ¿no?, al torrero de Faros y tal. Entonces, sí es verdad que tú puedes como reconstruir un itinerario isleño, vamos a decir así, a través de esa poesía. Las islas forman parte de un origen que nunca dejó atrás. Se sabían las rosas de Hércules casi de memoria. Como ella sabía que había nacido en Canarias, se había preocupado también por leer a Galdós, Tomás Morales, etcétera. Y ella me dijo que ella tenía 3 patrias. Una patria grande, que era España, su patria chica, que era Canarias, y su patria de adopción, que era Paraguay. Una escritora que siguió siempre ligada a los lugares que la vieron crecer y así lo contó en sus obras. Sí es verdad que de a poco se ha ido conociendo Josefina Pla. A lo mejor te quedas con el personaje y no conoces tanto su obra. Entonces creo que eso lo que hace falta a lo mejor es difundir más su obra. La esperanza no era sino un juguete roto y el amor era un perro perdido cuyos ojos, 2 pavesas, guiñaban al pie de mi ventana. Bueno, pues la víspera del Día del Libro, ¿por qué no? Releer algún libro de Josefina Pla, que han visto pues es tan interesante, como nos ha contado nuestra compañera Laura Ramírez. Y por qué no, pues también reencontrarnos con otras escritoras olvidadas. La periodista Palmera Castillo hace tiempo, se lo contamos, se ha fijado precisamente en mujeres escritoras que lo tuvieron particularmente difícil. Su último libro, Las Olvidadas, es todo un homenaje a esas mujeres, las de la generación del 27, incluida la canaria Josefina de la Torre. Mediante cuentos de ficción e ilustraciones, más un prólogo histórico, Eva Castillo y la ilustradora catalana Verónica García ayudan a conocer mucho mejor a estas artistas, todo un ejemplo de lucha y superación. Fíjense que, por ejemplo, para ir a la universidad tenían que ir acompañadas, no podían ir solas a clases, solo un ejemplo. Todas pues, pioneras que reivindicaron la igualdad en esa época tan complicada. Con
vamos a recordar esas olvidadas con Eva Castillo, periodista, escritora que nos acompaña precisamente. ¿Qué tal, Eva? Hola, gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a Para ustedes. recordar las vísperas del Día del Libro, que pueden encontrar libros ya, aunque cuesta. Cuesta ¿verdad? un poquito encontrarlos. Libros pero de esas sí, mujeres. sí. Y son mujeres estas olvidadas que pertenecieron a esa famosa generación del 27. Si hablamos de hombres, enseguida nos viene a la cabeza Rafael Alberti, García Lorca, Luis Cernuda, y digo de memoria, pero es que hay muchísimo, Damaso Alonso, Vicente Alessandre. Ahí lo tenemos claro. Cuando hablamos de mujeres, no tanto, ¿verdad? Sí, es curioso porque ellas, todas ellas, las que están en el libro de las olvidadas, Rosa Echasel, Concha Méndez, María Teresa León, estaban con ellos. Incluso hay una célebre foto de la generación del 27, pues en la que aparecen todos estos grandes escritores de nuestra literatura, y ellas estaban en el mismo salón. Sin embargo, a ellas no les sacaron la fotografía. Entonces, pues se trata un poco de intentar recuperar ese legado y esas vivencias. Te pongo un ejemplo. Gerardo Diego hizo una antología de poesía a principios del siglo pasado. En la primera antología no aparecía ninguna mujer, y en la segunda solo aparecían dos. Una es Ernestina de Champurcí y otra es Josefina de la Torre, la canaria Josefina de la Torre. Y eran las dos únicas poetisas, las dos únicas poetas que se recogían en esa antología de 1934. Claro, y es importante, por eso se pueden conocer, gracias a las olvidadas, está esa lista. Además, de una manera muy sencilla, porque son, en el fondo, relatos de ficción que utilizan a estas mujeres reales como Exacto, manera de darlas a conocer. utilizamos la ficción porque nos parecía que cuando ya un personaje lo tienes en tu imaginario, ya ha formado parte de tu historia y de tu vida. Entonces, por eso utilizamos ficción basado en hechos reales, en los pocos hechos reales que se conoce de ellas, porque realmente, pues, en ese proceso de olvido también se ha perdido mucho de su experiencia, pero algunas de ellas, como María Teresa León, más conocida por ser la mujer de Alberti, pues dejó en Memorias de la Melancolía unas excelentes memorias que escribió, pues dejó muchos hechos que sí podemos comprobar, pero en realidad hay muy poca investigación. En algunas universidades se han ido haciendo tesis que gracias a ellas hemos podido tener más datos. Claro. Y luego al final de cada relato sí que tenemos una pequeña biografía para que quien esté interesado en seguir investigando en estas mujeres, pues lo siga haciendo. Y buceen en la red buscando sus obras, que es muy difícil. Algunas obras llegan ya a 600 euros y 700 euros porque son piezas únicas. Pero bueno, todavía se puede conseguir. Claro, y la posibilidad de editarlas de nuevo es complicado. Hay una editorial en la península que está empezando a reeditar algunas obras de Concha Méndez, y bueno, hay pequeñas acciones que están realizando, sobre todo editoriales pequeñas, pero hay libros descatalogados totalmente. Hay unas memorias de Rosa Echasel, de la escritora, que escribió su nieta, le fue grabando con cintas de aquellas antiguas, le fue grabando a su abuela las conversaciones, y está descatalogado, y es una pena porque además Rosa Echasel era una mujer que a su vuelta a España del exilio pues fue activista, y una mujer con mucho carácter que se ha perdido mucho de su discurso. Claro, bueno. Y era complicado pues luchar por la igualdad en una época en la que pues sencillamente por ir a clase a uno se le mira, bueno, porque por ponerse pantalón casi había problemas, aunque sea un poquito anterior, pero bueno de ya hecho, ir a clase a la universidad pues era una cosa prácticamente para heroína. De hecho, la pintora Maruja Mayo y Margarita Manso, en una ocasión con Alberti Dalí, se pusieron pantalones para poder entrar en un convento a escuchar un concierto de canto gregoriano, porque el monje les dijo, no, sí, aquí solo entran hombres, y entonces cogieron las chaquetas de los chicos, se las pusieron como si fueran unos pantalones, y así pudieron entrar a escuchar eran esas pequeñas victorias que iban ellas consiguiendo en una época en la que pues se luchaba por el sufragio femenino. Empezaban las mujeres a llegar a la universidad, pero casi siempre se les daba la posibilidad de estudiar enfermería, porque se entendía que era una prolongación de sus funciones en la casa, ¿no? Que era el cuidado. Ya era más difícil que hicieran química, aunque había alguna que entró en la universidad a estudiar química y demás. O ingeniería, todo ese tipo de rama científica, era más difícil ver a una mujer.
Con lo cual, ¿cómo se ha hecho la selección? Porque está claro, hay algunos nombres muy que nos vienen enseguida, pues Rosa Chasel o Josefina de la Torre por Canarias, evidentemente. Josefina de la Torre por Canarias, directamente. Claro, y porque se ha recuperado, se ha hablado del Día de las Letras Canarias, se le ha dedicado, digamos que ha habido como un impulso a su figura, ¿no? Pero para seleccionarlo, el año que publicamos hace 2 años entró en selectividad, y ya eso era para nosotros maravilloso. No tanto para los estudiantes seguramente, pero para nosotros nos alegró mucho. Pero nosotros vimos el documental de La Sin Sombrero, que está basado en un libro de Tania Bayón muy bueno, que ahora tiene una segunda parte, está empezando, porque claro, empiezas a rescatar mujeres y se te quedan muchas en el tintero, ¿no? Es muy difícil hacer la selección. Pero sí hicimos esa selección y añadimos añadimos a Josefina de la Torre, aunque también está en La Sin Sombrero, y María Teresa León, pues porque tuve la suerte de conocer a la hija, Aitana Alberti, antes de que saliera el tema de La Sin Sombrero, y ella, que está muy vinculada aquí a Canarias y viene con cierta frecuencia, vive en Cuba, pero viene con cierta frecuencia, y ella estaba intentando recuperar el legado de su madre, y de hecho me regaló 2 libros dedicados de la madre, que escribía novela ficcionada también, por ejemplo, sobre Gustavo Adolfo Bécquer y sobre el Cid, y que aquí pues ni las hemos visto y todavía seguimos sin verlas, ¿no? Pero ella está intentando recuperar el legado de su madre. Pues es fácil conocer a ellas gracias a estas Olvidadas de Eva Castillo. Pues recomendamos este libro porque nos parece día del libro, y también que se recuperen pues las lecturas de tantas mujeres que quedaron olvidadas. Eva Castillo, un placer contar contigo. Muchas gracias. Gracias.